Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablarte de alimentos que pueden ayudarte a limpiar las arterias. Me refiero a evitar que se obstruyan y que puedan causar infartos en el corazón o en el cerebro con consecuencias fatales. Pero el problema es que no simplemente consiste en dar un listado de alimentos mágicos que desatasquen las arterias, porque en realidad muchos de estos alimentos ya los conoces seguramente y además las arterias son estructuras vivas, no son simplemente cañerías que se obstruyen con grasa y que las puedes desatascar con un detergente. Es algo que no funciona así. Por eso, en realidad, lo importante es dar los principios básicos metabólicos que están detrás de estos alimentos para saber cómo actúan y sobre todo cómo aplicarlos en la práctica dentro de un estilo de vida general más saludable, y de esto vamos a hablar aquí. ¿Qué significa tener las arterias limpias? Significa que están libres de placas de ateroma. Aquí tenemos que explicar dos conceptos: qué son las arterias y qué son las placas de ateroma. Las arterias son vasos sanguíneos que llevan la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo, de forma que llevan oxígeno y nutrientes a todos los tejidos. Es decir, cada vez que bombea sangre el corazón, a través de las arterias llega a todas las partes de nuestro cuerpo. Y por otra parte, la placa de ateroma son abultamientos que se forman dentro de estas arterias por su parte interna y con el tiempo pueden formar obstrucciones más o menos importantes, o incluso se pueden romper y formarse coágulos y dar un infarto en el corazón, en el cerebro, o también en el riñón, en las piernas, en el intestino o en otras partes del cuerpo, aunque son menos frecuentes. La placa de ateroma está formada por un núcleo que es de grasa, principalmente colesterol, y después células inflamatorias. Luego se va formando fibrina que la rodea y con el paso del tiempo se acumula también calcio e incluso llegan pequeños capilares o vasos sanguíneos que alimentan esta placa. Aquí lo importante es distinguir que hay dos tipos de placa principalmente, que son las placas de ateroma, que son más inestables, que son, digamos, más suaves, en las que el núcleo de grasa es más grande y la capa de fibra de fuera es más ligera, más estrecha, más pequeña, y se pueden romper o fisurar con más facilidad, y entonces se acumulan unas células sanguíneas que se llaman plaquetas y se forma un coágulo importante, que esto es lo que dará una obstrucción repentina, un infarto en el corazón, el cerebro o en otras partes del cuerpo. Y por otra parte tenemos unas placas que son estables. Estables quiere decir que tienen este núcleo central de grasa poquito más reducido y más grande la parte de fibra, que a veces está calcificada, y que son estables en el sentido de que es mucho más difícil que se rompan y que den complicaciones. ¿Cuál es el objetivo aquí? El objetivo principal no es limpiar las arterias como si fueran cañerías que están atascadas con grasa y que utilizas un detergente y las limpias. No, el objetivo es estabilizar estas arterias. Lo de limpiar las arterias no tiene sentido porque estas placas que se forman se integran en la pared de la arteria y biológicamente no la puedes eliminar. Lo que se puede alguna vez es reducirla un poco con tratamientos agresivos, incluso con medicamentos, o a veces se pueden aplastar cuando se utilizan los stents, pero el objetivo no es este. El objetivo es conseguir que se estabilicen, quizá que se reduzcan un poco, pero sobre todo que se estabilicen. ¿Y cómo hacemos esto? Luchando contra los factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que dañan tus arterias? ¿Cuáles son los enemigos de tus arterias? En primer lugar, se habla siempre del colesterol, pero ¿realmente es este villano el que nos hace tanto daño? Pues no es tan fácil. El colesterol, concretamente el LDL colesterol, se ha relacionado directamente con estos problemas de placa de ateroma y de obstrucciones, de infartos en el corazón y el cerebro. El problema es que el LDL colesterol lleva el colesterol del hígado hacia los tejidos, y cuando se oxida por daños celulares o por problemas inflamatorios, si está en exceso, se acumula en la parte interna de las arterias, provocando el inicio de esta placa de ateroma y desencadenando a su vez una reacción inflamatoria que hará que vaya aumentando esto de tamaño. El problema es que muchas veces se ve que hay personas que tienen el LDL colesterol
alto y no tienen problemas cardiovasculares. En cambio, hay personas que tienen el LDL colesterol unas cifras más bajas que se podrían considerar normales y sí que tienen problemas de placa de ateroma. Es decir, que con una cifra normal es demasiado para ellos. ¿Y esto a qué se debe? Se debe al verdadero enemigo que está detrás de todo esto, que es la inflamación crónica. Y te preguntarás, ¿en qué consiste esta inflamación crónica? Consiste en una reacción inmunitaria defensiva que intenta proteger nuestro organismo, pero que en este caso lo que hace es dañarlo. Lo daña, en general, daña nuestros tejidos, pero sobre todo la pared interna de nuestras arterias. Esta pared, por las zonas que están lesionadas, acumula el LDL colesterol oxidado que hemos comentado antes, acumula productos de desecho, células inflamatorias, fibrina, y se va formando esta placa de ateroma que puede ir creciendo y que si está inflamada puede romperse porque es inestable y formar un coágulo que obstruye en la misma zona, esto sería una trombosis, o a distancia si se desprende, y esto sería una embolia. Y da lugar a infartos en el corazón, el cerebro o en otras partes del cuerpo. Lo podríamos comparar con un incendio lento, de baja intensidad, pero que se prolonga indefinidamente en el tiempo y que va dañando y al final puede dar lugar a una catástrofe, que el edificio se hunda. Si consumimos productos o alimentos que alimentan el fuego, es decir, si echamos leña al fuego, esto empeorará, será más intenso y durará más tiempo. Es cuando consumimos azúcares refinados, grasas tipo trans o un exceso de grasas saturadas, o cuando consumimos un exceso de sal, o cuando estamos sometidos a mucho estrés o no dormimos, o tenemos obesidad abdominal. Todo esto influye, también el tabaco y otros factores que comentaré después. En cambio, si consumimos alimentos que llevan antioxidantes como las verduras o frutas y otros alimentos, lo que conseguiremos es utilizar extintores naturales que lo que hacen es disminuir esta inflamación o este fuego lento, este incendio lento, y conseguirá que nos proteja. Y evitaremos que esta placa sea inestable, la estabilizaremos, incluso en algunas ocasiones se puede conseguir que disminuya un poco de tamaño, pero sobre todo el objetivo es que se estabilice y que no aparezcan nuevas placas o que empeoren las que ya están. Otro factor básico que daña las arterias es la resistencia a la insulina. ¿Y en qué consiste? Consiste en que las células no responden bien a la insulina. Es como si estuvieran sordas a la insulina. Esto hace que no entre la glucosa, el azúcar, en las células. Aumenta entonces en los vasos sanguíneos, en la sangre. Pero por otra parte, al ocurrir esto, el páncreas intenta producir más insulina, aumenta la insulina para intentar que esta glucosa entre dentro de las células. Y a lo mejor no lo consigue. El resultado es que tendremos azúcar más elevado o glucosa más elevado en la sangre y también insulina más elevada. ¿Qué ocurre? Que esta combinación de insulina elevada y azúcar elevado en la sangre daña las arterias, hace que se produzca una inflamación mayor que se suma a la anterior que hemos comentado producida por el sistema inmune, pero además lo que ocurre es que la insulina, una de las funciones que tiene es introducir grasa en las células, y en este caso contribuye a que la grasa se acumule en la pared de las arterias y contribuye a que se forme esta placa de ateroma. ¿Cómo sabemos que este problema se puede producir o cuándo se produce con más frecuencia? ¿O cómo se alimenta este problema? Pues en personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, en personas que tienen prediabetes, es decir, que tienen el azúcar dentro de lo que se considera niveles normales, pero un poco más elevado, y empiezan a tener este problema, o en personas que tienen sobrepeso, o sobre todo si es obesidad, y también en personas que consumen muchos carbohidratos refinados. En estos casos hay más peligro de que con el tiempo se produzca esta resistencia a la insulina. Y otro factor a tener en cuenta es el estrés crónico. Es decir, este estrés puede afectar a las paredes de las arterias por una inflamación crónica debido a que por el estrés aumenta el cortisol, y un efecto que tiene es favorecer, cuando es excesivo, la inflamación crónica, entre otros problemas, y que la placa de ateroma también sea inestable.
y se pueda romper con las complicaciones que hemos comentado de obstrucción por formación de coágulos. Un enemigo importante de nuestras arterias es la hipertensión arterial. Si tenemos una presión elevada constante de la sangre dentro de nuestras arterias, con el tiempo va lesionándolas. Es como si en una autopista tuviéramos un tráfico de hora punta siempre, las 24 horas del día. Esta autopista se deterioraría con más facilidad que otra que solo tuviera horas punta determinadas, como es lo normal. Pues en este caso pasa lo mismo, que si la presión está constantemente elevada, se van debilitando las paredes de las arterias y será más fácil que se vayan acumulando placas de ateroma en estas. Además, como esta presión está elevada, el corazón tendrá que hacer más esfuerzos para bombear sangre y esto hará que con el tiempo también pueda debilitarse. Fumar es otro enemigo importante de nuestras arterias, aparte de enemigo de los pulmones y de otros muchos problemas que puede causar en el cuerpo. ¿Por qué es enemigo de las arterias? Porque tiene unas sustancias químicas que dañan directamente las paredes arteriales y las debilitan. Y además, el tabaco con sus sustancias favorece la inflamación general del cuerpo. Es como si fuera echar leña al fuego y que este fuego que hemos dicho que era esta respuesta inflamatoria crónica la aumentáramos con las sustancias del tabaco. Y al final la placa de ateroma se formará con mayor facilidad y habrá más riesgo de infartos en el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo. La obesidad abdominal, es decir, la grasa visceral que se acumula en la zona del abdomen, es también un enemigo que daña nuestras arterias. ¿Por qué? Porque no es inactivo, no es una grasa inerte, sino que es metabólicamente activa. Esto significa que produce sustancias inflamatorias que dañan nuestras arterias, dañan sus paredes y además contribuyen a la inflamación crónica, es decir, que alimentan este incendio lento interior que hemos comentado antes que iba dañando nuestros tejidos y también nuestras paredes arteriales. ¿Y cuál es la solución a la formación de la placa de ateroma? Si has llegado hasta aquí te habrás dado cuenta de que no hay un solo factor o que no hay un alimento que pueda solucionar el problema o una actividad, sino que necesitamos un enfoque integral, global, que ataque todos estos factores, sobre todo el que está en la base, que es la inflamación crónica, al que se añaden el LDL colesterol, la resistencia a la insulina, la hipertensión, el tabaquismo, el estrés, la falta de actividad física y la obesidad abdominal. Si enfocamos globalmente el problema, con eso conseguiremos estabilizar la placa de ateroma, que no se rompa y, a ser posible, que disminuya de tamaño y, sobre todo, que no se formen nuevas placas de ateroma. En primer lugar, tenemos que seguir una alimentación saludable, es decir, antiinflamatoria. No consiste en consumir un superalimento que se ponga de moda o en quitar un alimento que ahora se considera muy malo. No, consiste en centrarse en un patrón de alimentación que sea saludable y además que esté englobado dentro de un estilo de vida sana o que podemos llamar antiinflamatoria que sea sostenible. Es decir, que la podemos adoptar de forma permanente, a largo plazo, durante tiempo, porque si no es sostenible no la vamos a hacer, no nos sirve para nada. ¿Qué alimentos en concreto? Si ya sabemos los principios básicos y que sabemos que el problema es la inflamación, nos interesarán alimentos que tengan un componente antiinflamatorio en primer lugar, que son los alimentos que llevan más antioxidantes. Por ejemplo, las verduras de hoja verde, tenemos también las bayas, como los arándanos, las frambuesas, las moras, también el ajo, la cebolla, el té verde, la cúrcuma, el cacao que no lleve azúcar, el cacao puro, también la granada. Es decir, todos estos alimentos que hemos ido comentando que tienen antioxidantes de tipo polifenoles, los flavonoides y similares. Después tenemos las grasas saludables, como el aceite de oliva, el aguacate, también los frutos secos, como las nueces, las almendras, las avellanas, también las semillas, como las semillas de chía, las semillas de lino, y el pescado azul, que es rico en omega 3 y que contribuye a que bajen los triglicéridos, también que aumente el HDL colesterol, que llaman bueno, y tiene efectos beneficiosos también para las arterias, que las hacen más flexibles. También los carbohidratos saludables, porque muchas veces este tipo de carbohidratos son ricos en fibra.
fibra insoluble, pero también fibra soluble que hace que se absorba más lentamente la glucosa y también disminuye la absorción de colesterol. Son los cereales integrales en general, sobre todo la avena, que es muy interesante. También está la quinoa, que es un pseudocereal. Las legumbres son muy ricas en fibra, las frutas enteras, manzanas, peras, los cítricos en general, las verduras de hoja verde que hemos comentado anteriormente, también las verduras de raíz que llevan, por ejemplo, la zanahoria, la remolacha, el rábano, el nabo. Todos estos productos son ricos en carbohidratos saludables, son ricos en fibra y también tienen antioxidantes, vitaminas, minerales que los hacen muy saludables e interesantes para proteger nuestros vasos sanguíneos. También nos interesa consumir proteínas que sean saludables, como por ejemplo el pescado azul que hemos comentado, el salmón, la sardina o el atún, también el pavo y el pollo sin piel, es decir, las carnes blancas se pueden consumir, los huevos, y por otra parte tenemos las legumbres que son ricas en proteínas como los garbanzos, las lentejas, y también tenemos el tofu y el tempe. ¿Y qué alimentos deberíamos evitar? Pues siguiendo estos principios deberíamos evitar todos los alimentos que sean inflamatorios. ¿Y qué alimentos son estos? Los que llevan azúcares refinados y los que llevan grasas tipo trans, que llevan exceso de sal o que llevan muchos aditivos. Son en general los alimentos ultraprocesados. Tenemos todo lo que es bollería industrial, las galletas, pasteles, snacks empaquetados, todo lo que es comida rápida, los refrescos y jugos que están azucarados, los zumos azucarados, hay que ir con cuidado, también las margarinas que están hidrogenadas, también los azúcares refinados, por ejemplo, el pan blanco, el arroz blanco, las patatas fritas, también los cereales azucarados, las barritas energéticas comerciales a veces también son ultraprocesados y provocan estos picos de insulina porque se absorbe rápido la glucosa. Y después debemos tener en cuenta que las carnes muy procesadas, los embutidos, también pueden resultar perjudiciales. Después es importante tener unas ideas generales de cómo lo tenemos que hacer. Por ejemplo, distribuir los macronutrientes, es decir, consumir proteínas, carbohidratos y grasas que sean saludables y combinarlas entre sí. Y, por ejemplo, en el caso de las verduras y las frutas, combinar diferentes colores de estas porque esto nos indica diferentes tipos de antioxidantes y así nos podemos beneficiar de diferentes sustancias antiinflamatorias. Después es importante controlar las porciones, porque si nos pasamos y comemos en exceso un alimento que es saludable y antiinflamatorio, podemos transformarlo en algo que no es saludable por el consumo en exceso. Es decir, habrá que controlar las porciones, utilizar platos pequeños y utilizar lo que se llama alimentación consciente, es decir, el comer lentamente y prestando atención. También evitar comer antes de ir a dormir, porque esto altera los ritmos circadianos, la digestión y puede darnos problemas, y tener una mentalidad adecuada de no buscar la perfección, de concentrarnos sobre todo en lo que es saludable y en lo que queremos consumir para estar mejor y dejar poco a poco de lado lo que hemos comentado que no era saludable y también aprender a planificar las comidas con antelación, esta distribución de macronutrientes para poco a poco ir adoptando este estilo de alimentación más saludable. Después es muy importante tener en cuenta toda una serie de estrategias que van más allá de la alimentación y que se integran con esta, como hemos dicho, que para tener una visión global, que no voy a profundizar aquí. Si quieres que hable en otros vídeos me lo dejas en los comentarios, pero es también muy importante comentarlo, que es la actividad física. Ya hemos dicho que el sedentarismo tenía efectos inflamatorios, la actividad física tiene efecto antiinflamatorio, hace que los vasos sanguíneos sean más elásticos y mejora nuestra salud en general, nuestra salud cardiovascular. Puede ser una actividad física no reglada, el simple caminar, subir escaleras, desplazarse de un lado a otro, o una actividad física reglada, es que sería un ejercicio físico, como por ejemplo ir al gimnasio, hacer ejercicios de resistencia, el correr o el caminar a paso rápido, o el realizar actividades como bailar o atletismo, o un deporte propiamente dicho, que también sería una actividad física, pero mucho más reglada y de competición. También tenemos toda una serie de aspectos psicológicos como el manejo del estrés con técnicas de respiración, de relajación, de meditación. También se recomienda la conexión social, también el aprender a dormir bien, entre 7 y 8 o 9 horas diarias, depende de la persona y las necesidades de cada uno. Y por supuesto eliminar hábitos tóxicos, sobre todo el tabaco, porque hemos dicho que era
muy inflamatorio y dañaba los vasos sanguíneos, aparte del pulmón y de otras partes del cuerpo. ¿Y qué pasa con los suplementos? Me refiero a los ácidos grasos omega 3, vitamina D, magnesio, la curcumina, la coenzima Q10. Yo lo que haría es centrarme sobre todo en los alimentos para que nos aporten estas sustancias, estas que he comentado, y también vitaminas, minerales, porque a veces pasa como con los medicamentos, que puede haber efectos indeseables, puede haber interacciones, hay personas que reaccionan de una manera, otras reaccionan de otra y puede haber problemas. Me lo preguntan en los comentarios, a veces me lo preguntan en la vida real y yo soy un poco de dejarlo en un segundo plano, porque habrá que evaluar cada persona en particular y ver si realmente le hace falta esto o no le hace falta para evitar complicaciones. Lo más importante es el estilo de vida y después ya hay que ver si hay que dar algún suplemento o alguna medicación. El mensaje es que esto hay que hacerlo de forma consistente, de una forma sostenible en el tiempo, como he comentado al principio. Es decir, que lo vayamos haciendo durante un largo periodo de tiempo, lo hagamos para siempre y para eso podemos empezar paso a paso, no querer cambiarlo todo de golpe. Empezar, por ejemplo, con un cambio de la alimentación, el añadir algún tipo de verdura como las espinacas, el brócoli, luego algún tipo de fruta de las que hemos comentado, algún tipo de los alimentos que hemos dicho que eran saludables, y eso hacerlo poquito a poquito, empezar con una actividad física que se adapte a nuestras necesidades. Podemos caminar cada día durante 10 minutos, luego durante 20 minutos, luego irlo ampliando, o podemos practicar alguna técnica de relajación o de respiración que nos hayan enseñado y hacerlo unos pocos minutos cada día. Y así poco a poco ir construyendo este estilo de vida más saludable y así iremos avanzando. Lo que no podemos hacer es empezar con mucha energía al principio, hacer muchas cosas y al cabo de una semana o al cabo de menos de un mes dejarlo todo y volver a lo que estábamos. Hay que ser consistente. Hazlo por ti, hazlo por tu familia y para tener el bienestar que deseas. Reconocer los síntomas de un ataque cardíaco y reconocerlos pronto es muy importante porque la primera hora es fundamental para que la persona no tenga un final catastrófico. Por eso te dejo aquí este vídeo en el que explico los síntomas iniciales de infarto cardíaco que es importante conocer. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.